Mm, Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Entonces, vamos a continuar repasando los temas de anatomía, ¿no? Para este tema nos toca lo que es órgano de la visión, ¿ok? Órgano de la visión. Entonces, en el órgano de la visión, recordemos, ya, él está conformado por el globo ocular, ¿ok? Por el globo ocular. Deriva del latín que significa oculus, que es ojo, del griego volvos, que significa cebolla, ¿no? Por el parecido entre sus capas, ¿no? Entonces, ¿qué forma tiene el globo ocular? Tiene forma de esfera, ya forma esferoide, y comprende dos segmentos de una esfera. Ya, vamos a dividir lo que es el globo ocular en seis partes, ¿ya? Son cinco de esas sextas partes son posteriores y un sobresaliente anterior, que sería la córnea. Las dimensiones, pues el globo ocular mide de anterior a posterior, mide 25 milímetros, ¿ok? Y tiene una dimensión vertical y otra horizontal, que ambas miden 23 milímetros, ¿ok? Entonces, antero-posterior 25 y vertical y transversal 23. ¿Cuánto pesa? Peso de 7 a 8 gramos. Ya eso es lo que pesa el globo ocular. Ahora, entonces vamos a comparar lo que es el globo ocular con un globo terráqueo, ¿ya? Entonces este va a tener lo que es polos, ¿no? Un polo anterior está en la córnea y un polo posterior que estaría a la altura del nervio óptico, ¿ya? Un polo anterior, polo posterior. Este polo está dividido por líneas, ¿ya? De la que va del polo anterior al polo posterior se denomina meridianos, y la línea que divide perpendicular al- a las líneas meridianas es la línea del ecuador, ¿ya? Ahora, constitución. Ya, a ver, antes de entrar a lo que es constitución, vamos a ver, ya hemos visto lo que es cavidad orbitaria. Ya en la cavidad orbitaria, recordemos que como contenido estaba el globo ocular, ¿no? Entonces el globo ocular se sitúa al centro de la cavidad orbitaria, ¿no? Es un poco más lateralizado, vamos a decir que está más a los lados. Entonces, las dimensiones entre la cavidad orbitaria y el globo ocular son, eh, en la parte inferior, la distancia que los separa es 11 milímetros, en la parte medial igual 11 milímetros, superior 9 y lateral 6 milímetros, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son la constitución del globo ocular. Entonces, ¿cómo se constituye? Entonces, el globo ocular está constituido por tres membranas, ¿ya? Tres túnicas, que sería así. Una túnica externa, ¿ya? Una túnica externa o túnica fibrosa, una túnica media o túnica vascular y una túnica interna o túnica nerviosa, ¿ya? Entonces, empecemos por ahí. Membrana externa o fibrosa es la que contiene, ¿no? Es la que le da forma. Una membrana media vascular que se encarga de la nutrición y una interna que es la nerviosa, ¿no? La de transmitir impulsos nerviosos. ¿Quiénes conforman la membrana externa o fibrosa? Tenemos la esclera y la córnea. La esclera posterior, la córnea anterior. ¿Quiénes forman la membrana media? ¿Ya? La vascular es la coroides, cuerpo ciliar e iris. ¿Ya? Cabe recalcar que a la membrana media también se lo denomina fobia. ¿Ya? Fobia. No, uvia, sí, uvia. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes forman la membrana interna? Pues la retina, ¿no? Ahora, eso sería como los límites, ¿no? Las paredes. Ahora, ¿quiénes forman el contenido? El contenido, también conocido como las partes refringentes o partes transparentes del ojo, está constituido por el cristalino, ¿ya? O lente, el humor acuoso y el cuerpo vítreo, ¿ok?
Entonces vamos a empezar describiendo la esclera, ¿ya? La esclera. La túnica externa o fibrosa, ¿no? Que estaba conformado por la esclera posteriormente y la córnea anteriormente. Entonces vean la esclera aquí, en el ojo de la persona, es la parte blanquecina, ¿no? Todo lo blanquito, eso es la esclera, la esclerótica, ¿no? Que generalmente o siempre es un color blanco, ya blanco, pero se hace amarillo. Puede ser por la edad o por algunas patologías también. Entonces la esclera, miren, dice, adopta la forma del ojo, ¿ya? Es lo que contiene al ojo, es lo que le da la forma. Y conforma las cinco sextas partes posteriores, ¿ya? La parte anterior se denomina córnea, ¿no? Y entre el espesor, pues vamos a decir que es más espeso, es más grueso posterior y más delgado anterior, ¿ya? 1 milímetro posterior y 0,5 milímetros anterior. Ahora, histológicamente, pues vamos a ver que dice que tiene tres capas, ¿no? La lámina epiescleral, la sustancia propia y la lámina fusca. Bueno, vamos a ver que la lámina fusca también mencionan como una estructura aparte, ¿no? Pero, a ver, entonces, esto es esclera. Siga. Ya, entonces la esclera tiene una superficie externa, ¿no? Una superficie externa que es la que vemos, y una superficie interna que está en contacto con la coroide, ¿cierto? Entonces, la esclera, vamos a ver que tiene perforaciones, ¿no? Orificios, tanto en la parte posterior, en la parte media y en la parte anterior, ¿ok? Vamos a ver los orificios posterior, orificios en el polo posterior, ¿ya? El orificio más grande que resalta es el nervio óptico, ¿ya? El nervio óptico es una perforación más grande. Luego, a los lados del nervio óptico vamos a ver numerosos orificios que son para las arterias y nervios ciliares, ¿ya? Ciliares cortos, ciliares largos, ¿ok? Son demasiados orificios. Ahora, los orificios en la zona ecuatorial, ya recuerden la línea del Ecuador, ¿no? Que era la línea vertical, ¿ya? ¿Qué orificios presenta en la zona ecuatorial? ¿Ya? Esto es importante y recuerden siempre para su examen. Presenta los orificios de las venas vorticosas, ya venas vorticosas, son el número de 4, ¿ok? ¿Qué orificios presenta en la línea ecuatorial? Las venas vorticosas, ¿ya? No se olviden. Ahora, en la parte anterior, que igual también presenta perforaciones, ¿ya? Que va a estar dada por los vasos y nervios ciliares largos, ¿ok? Entonces, no olviden los tres orificios, tanto en el polo posterior, en la parte anterior y en la línea ecuatorial. Ahora, esa era la superficie externa, ¿no? Pues la superficie interna vemos que es de coloración oscura, que se une a la lámina fusca, ¿no? Lámina fusca, que se considera que es un tejido muy aparte, está entre la esclera y la corola. Entonces, continuamos con córnea. La córnea es igualmente parte de la túnica fibrosa, es la parte anterior, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la córnea? Es transparente y es avascular, ¿ya? Por estas dos características también se lo considera un órgano, una estructura transparente, ¿mire? Entonces, es transparente y también es avascular, o sea, no tiene ni vasos sanguíneos ni vasos linfáticos, ¿ok? Entonces, mide pues 0,5 en el centro, dice, o sea, es más grueso, es más delgado en el centro y más grueso en la periferia. Es una membrana protectora y refringente, ¿no? Entonces la córnea actúa como una ventana, ¿ya? Una ventana que da paso a los rayos de luz, ¿ya? Eso quiero que me entiendan. Su función es actuar como la de una ventana, ¿no? Que por ahí entra el sol. Entonces, la función de la córnea es la misma. Da paso a los rayos, a los rayos de luz.
Y bueno, queratitis se denomina la inflamación de la córnea. Ahora, miren, es una inflamación de la córnea, ¿no? También de la esclera, miren, hay demasiada irrigación en esta. Ahora, histológicamente, la córnea presenta 5 capas. Esto es de anterior a posterior. Bueno, la primera capa, la externa, es el epitelio, ¿no? Que es un epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿ok? La segunda, ahí vemos, es la capa limitante anterior, ¿ya? También denominado capa de Bowman. Y la mayor parte de la esclera, todo eso de rosado ahí que está, es el estroma, ya es el estroma, ya es sustancia propia o estroma. Y en la parte posterior tenemos la capa de Descemet, ya o membrana o capa limitante posterior. Y como final, el endotelio, ¿no? Estas son histológicamente, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Qué es el limbo corneal o esclerocorneal? Pues el limbo esclerocorneal es la unión entre la córnea y la esclera. Vean ahí ustedes. Ahí está la esclera, ahí está la córnea. Esa unión, ese pequeño sitio es lo que se denomina limbo esclerocorneal. ¿Ya? Ahora, en el interior del limbo esclerocorneal vamos a encontrar dos cosas, dos estructuras. Primero, el ligamento pectíneo, ¿ya? El ligamento pectíneo o sistema trabecular. Ligamento pectíneo o sistema trabecular. Y también encontramos un conducto anular, ¿no? Que está en todo el limbo esclerocorneal, o sea, en toda la periferia de la córnea, ¿no? Que es el conducto anular o seno venoso de la esclera o conducto de Schlemm, ¿ya? Conducto de Schlemm, acuérdense, ¿ok? Estas dos estructuras están en el interior del limbo esclerocorneal. Ahora, el arco senil, esto aparece en personas de edad avanzada, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Bueno, eso es la túnica fibrosa, ¿ya? Ahora vamos a continuar con la túnica media, también denominado uvea, dijimos, ¿no? O músculo vascular, porque está conformado por una estructura que es muscular, como es el cuerpo ciliar, y otro que es vascular, que es la coroides. Entonces presenta tres estructuras o tres segmentos. Miren, dice la coroides, cuerpo o zona ciliar e iris, ¿ya? Estas tres estructuras conforman lo que es la túnica media. Empezamos de la coroides. La coroides, pues, es la estructura más irrigada, ¿no? Donde llegan todos los vasos sanguíneos y también nutren a las demás estructuras. Tiene una superficie interna, ya que es lisa y oscura, que está en contacto con la retina, y una superficie externa que tiene un tinte oscuro, que está en contacto con la lámina fusca, ¿no? Ahora, de la coroides, aquí vemos en esta esquina de azul, dice, ¿qué es hora cerrata? Ya que suelen preguntar. Pues es el límite entre la coroides y el cuerpo ciliar, ¿ya? Ahí, o sea, es una línea nada más, no es un límite que se denomina hora cerrata, ya es un borde dentado. Solo eso es la hora cerrata. Entonces, aquí aprovechando esa imagen, vamos a describir lo que es, a ver, mejor, siguiente. Ya. Cuerpo ciliar, el cuerpo ciliar. Entonces, el cuerpo ciliar tiene una cara externa, ya en contacto con la esclera. Ahí vemos en el dibujito, es lo de verde, ¿no? Ese es el cuerpo ciliar. Y ven, su cara externa está en contacto con la esclera. Es de forma triangular, vean, tiene una base en contacto con el iris, podríamos decir.
Y también tiene una cara interna, capa interna. Entonces, ya, en su capa interna vamos a ver dos estructuras. Ya, entonces, vamos a volver ahora sí a la parte, a la diapositiva anterior. Ahí. Entonces aquí vemos esto, lo que está de oscuro, ese es el cuerpo ciliar o zona ciliar. Entonces esta es su capa interna y vamos a ver dos cosas. Una capa anterior y una posterior. Una zona anterior y otra zona posterior. Vean la parte media donde está aizadio, ¿ya? Esta es la zona radiada, ¿ya? Zona radiada, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza? Por la presencia de radios, ¿ya? Esas líneas que vemos se denominan radios, ¿ya? Procesos ciliares, ¿ya? Se denominan. Y el espacio entre cada proceso ciliar se denomina valle ciliar, ¿ya? Eso sería la zona radiada. Y la otra zona, pues zona posterior, ¿no? Que casi no tiene estructuras importantes. A ver, ahora sí volvemos a la diapositiva. Entonces, aquí dice, ¿no? Zona anterior tiene forma de radios, número de 60 a 80. Y zona posterior es arqueada y limita con la coroides. Ahora, a ver, algo más que decir del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar también tiene fibras musculares, ¿ya? Lo que son los músculos ciliares, ¿ya? Entonces, los músculos ciliares, vean cómo está unido ahí de color naranja. Esa es la sonula ciliar, ¿ok? La sonula ciliar se extiende desde el cuerpo ciliar hacia el cristalino, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la sonula ciliar? Pues es mantener en su posición al cristalino. Entonces, ¿de qué depende que éste se acomode? ¿Cómo se acomoda? ¿Por acción de quién? Por acción del músculo ciliar, ¿ok? ¿Quién inerva al músculo ciliar? Lo inerva el tercer par craneal, el núcleo de la acomodación visual de Perry. Recuerden, ¿ok? Entonces, esa es la función de la esclera, ¿no? No, perdón, del cuerpo ciliar. Tiene dos funciones. Primero, acomodar el lente, acomodar el cristalino. Y segundo, la función de los procesos ciliares es de secretar el humor acuoso, ¿ok? Entonces, ahora sí, entramos lo que es al iris. Entonces, el iris, pues, aquí está, ¿no? Tiene una cara anterior, ¿ya? En la cara anterior es distinto el color, o sea, ahí es donde está un color diferente en todas las personas, ¿no? Se mira, dicen coloración según sujeto y raza. También es genético, ¿no? También tiene que ver la ubicación, en el ambiente en donde vive. Entonces, esa es su cara anterior. Su cara posterior, pues, es pura y cóncava, o sea, no tiene otra cosa. Y su borde periférico. Entonces, vamos a ver que el iris tiene un borde periférico y también tiene un borde en su parte media, vamos a decir, un orificio en su parte media. Ese orificio es el punto negro, ¿no? Eso es la pupila. A ver, primero vemos el borde periférico, o circunferencia mayor, ya que junto al limbo esclerocorneal van a formar lo que es el ángulo iridocorneal, ¿ya? Ahora, la pupila, pues la pupila es el círculo que está en el centro del iris, ¿ya? Diámetro normal de 3 a 5 milímetros. Mayor a este diámetro, o sea, cuando la pupila se abre demasiado, eso se denomina midriasis, ¿ok? ¿Ya? Ahora, la midriasis, ¿quién lo controla? ¿Quién inerva la midriasis? Está mediado por el sistema simpático, ¿ya? Ahora, cuando se contrae la pupila, se denomina miosis. Igual, esto está mediado por el sistema parasimpático. A, a modo de mnemotecnia, pueden acordarse que, a ver, esto.
eh, con las pupilas más amplias, te ves más simpática, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el simpático controla la mitiasis, ¿no? Y el parasimpático, la miosis. Entonces, continuamos. La última membrana, ¿no? La membrana nerviosa, la más interna, ¿ya? Que está conformado por la retina. Entonces, la retina, pues, es la estructura nerviosa que capta, que donde están los receptores, ¿no? Donde empieza el impulso nervioso. Entonces, vamos a ver, la retina se encuentra dividida en dos partes. Una parte posterior, ¿ya? Que es la porción óptica o porción sensorial de la retina. Y una parte anterior, que es la porción ciega de la retina, porque no tiene elementos fotosensibles, o sea, no tiene ni conos ni bastones. Tiene dos caras, ¿ya? Una cara externa, que está aplicado a la a la coroides, ¿sí? Y una cara interna, que corresponde al cuerpo vítreo, ¿no? Se relaciona con el cuerpo vítreo. Ahora, ¿cuál es en la cara interna? Tiene dos zonas, ahí vemos. Tiene dos zonas en la cara interna. Y acordémonos en el trote de neuroanatomía. Bien, primero vamos a encontrar al disco del nervio óptico, ya a la papila o mancha de Mariotte se llama, ya disco del nervio óptico, que está frente al orificio del nervio óptico, ¿ya? Y también es el punto de convergencia de los axones. Este sitio, recordemos que carece de elementos fotosensibles, por lo que también se denomina punto ciego. ¿Ok? Otra zona, superior y lateral perdón, al disco del nervio óptico, tenemos a la mancha amarilla o mácula lútea, ¿no? O fobia central también, ¿ya? Que está en el polo posterior, lateral y superior a la fobia, ¿ya? Este sitio contiene mayor cantidad de conos, ¿ya? Y es el sitio donde más se captan los colores, ¿no? Entonces vamos a continuar. Entonces, histológicamente, la retina está constituida por 10 capas, ¿no? A ver, de la superficie más interna, vamos a decir. La capa pigmentaria, ¿ya? Capa pigmentaria. Cuando se disecciona lo que es globo ocular, se observa una capa pigmentaria. Es un color negro mezclado celeste y amarillento, ¿ya? Esa es la capa pigmentaria. Segundo, la capa de conos y bastones, ya es la capa donde están ubicados los receptores, ¿no? Los receptores de la visión. Tenemos los conos que captan los colores y también acuérdense los colores que van a captar, ¿no? Es el rojo, azul y verde. Y también los bastones que captan la luz. Uno se relaciona más con la visión diurna, que serían los conos, y los bastones, pues, más con la visión nocturna en blanco y negro, ¿no? Tres, membrana limitante externa. Cuatro, tenemos la capa nuclear externa. Cinco, capa plexiforme externa, donde se encuentran las células horizontales, ¿no? El seis, la capa nuclear interna. Está marcado ahí con celeste porque acuérdense en la vía de la visión. La 6 era el sitio, era la primera estación neuronal, ¿no? Entonces, 7, capa plexiforme interna. 8, capa de células ganglionares. Igualmente marcado porque la capa de células ganglionares es el origen real del nervio óptico. ¿Ya? Entonces, ¿dónde es el origen real del nervio óptico? La capa de células ganglionares de la retina. ¿Ya? 9, membrana limitante interna. Y el 10 son la capa de las fibras o axones del nervio óptico. ¿Ok? Entonces, acordarse bien estas capas, ¿no?
Y ahora entramos al contenido, ¿no? Contenido del globo ocular o a los medios transparentes o estructuras transparentes del ojo. Tenemos cuatro estructuras: el cristalino o lente, el humor acuoso, ya que está anterior al cristalino, el cuerpo vítreo, que está posterior al cristalino, y también la córnea, que es un medio transparente. ¿Ok? Ahora, si les preguntan por qué es un medio transparente, pues porque es avascular, no tiene vasos sanguíneos ni vasos linfáticos. Empezamos con cristalino. El cristalino, pues, también denominado lente, ¿no? Es biconvexa, ya es convexa tanto anterior como posterior. Es elástica, ¿ya? Es transparente y avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos. ¿Cómo se nutre? Pues por el humor acuoso. Ya, cuando pierde transparencia ya es una patología, ¿no? Que se denomina cataratas, y cuando pierde elasticidad se denomina presbicia. ¿Cuánto pesa el cristalino? Pesa 20 centigramos y su índice de refracción está entre 1,44 a 1,55. ¿No? Ahora, el cristalino está sujeto, o sea, se mantiene en su sitio, vamos a decir, por la zónula ciliar, ¿ya? Zónula ciliar o ligamento suspensorio del cristalino, que se extiende desde el cuerpo ciliar al cristalino. Vean ahí, son varias fibras que sostienen o mantienen en su sitio al cristalino. Entonces, este ligamento suspensorio del cristalino tiene varias fibras, ¿no? Vamos a ver las fibras ciliocristalinianas, fibras ciliovítreas, fibras ciliociliares, ¿ya? Ven todas esas fibras. Eso es el ligamento suspensorio del cristalino. Ahora, la tensión está controlada por el músculo ciliar, ¿ya? Eso, ¿no? O sea, ¿quién controla que este ligamento se contraiga o y- a ver, ya. Entonces está inervado por el núcleo acomodación visual de Pérlia, ¿no? Ya habíamos dicho que viene a través de las fibras del nervio oculomotor, o motor ocular común. Entonces, a ver, seguimos. A ver, el conducto de Hanover y conducto de Petit, ¿ya? A ver, entonces, ¿en dónde están ubicados estos conductos? ¿Ya? Están en el espesor de la zónula. Zónula o ligamento suspensorio del cristalino, ¿no? Es lo mismo. Zónula de zinc también se denomina. Entonces ahí vemos, miren, en la parte central de la zónula vamos a encontrar lo que es el conducto de Hanover, ¿ya? En la parte media. Y posterior a esta zona, vean, en la unión de esta zónula y atrás está el cuerpo vítreo, ahí encontramos el canal o conducto de Petit, ¿ya? El canal o conducto de Petit es un sitio inyectable, ¿ya? Es un espacio inyectable entre la zónula y el cuerpo vítreo. Aquí en el esquema se logra ver lo mismo, ¿no? Ahí vemos el cristalino, la zónula ciliar, lo que está de amarillo es el iris, ¿ya? Ahora vemos eso de azul, son los procesos ciliares, ya, y posteriormente el cuerpo ciliar también, ¿no? Ahí también tenemos la ora serrata y la retina también. Entonces, vamos a seguir con el humor acuoso, ¿no? El humor acuoso ocupa el espacio entre la córnea y el cristalino. Vean ahí, mira, es todo ese espacio, ¿no? Que está entre la córnea y posteriormente está el cristalino. Vean que este espacio, o sea, todo ese espacio está dividido en dos por el iris. Venlo. El iris divide en una parte anterior y en una parte posterior, ¿no?
Y ahora lo que está en el medio del iris es la pupila. Esa es la pupila, ¿no? Ahora, estos espacios se denominan cámaras. Entonces vamos a ver una cámara anterior y una cámara posterior. ¿Cuál es la cámara anterior? Sus límites tienen que memorizar. Entonces, vamos a ver. Su pared anterior está la cara posterior de la córnea, ¿no? Todo es la cara posterior de la córnea y el limbo esclerocorneal también. Ambos como pared anterior. Como pared posterior, la cara anterior del iris, ¿ya? Cara anterior del iris y una pequeña parte de la cara anterior del cristalino, ¿ya? Esos son los límites de la cámara anterior del ojo. Cámara posterior, ¿ya? ¿Cuál es la cámara posterior? Igualmente, anterior, ¿quién está? La cara posterior del iris, y lateral está el cuerpo ciliar, ahí están los cuerpos ciliar, procesos ciliares, ¿no? Miren, y dice la producción del humor acuoso en los procesos ciliares. ¿Dónde se absorbe el humor acuoso? En el ángulo iridocorneal. Ahora, ¿y quién está como límite posterior? El, el cuerpo vítreo, dice, ¿no? El cuerpo vítreo. Esos son los límites de la cámara posterior de, del ojo. Otros datos del humor acuoso, pues se producen los procesos ciliares y vuelve al sistema venoso por el ángulo iridocorneal, dice, ¿no? Ahora, cuando no se absorbe o sea, no vuelve al sistema venoso y se acumula en la cámara, pues se hincha el ojo, ¿no? Hay un aumento de volumen. Entonces, este aumento de humor acuoso se denomina glaucoma. Ya, a ver, vamos a seguir con cuerpo vítreo. Entonces, el cuerpo vítreo es la estructura, ocupa el espacio entre el cristalino, del cristalino posteriormente, ¿no? Ocupa la cavidad detrás del cristalino. Entonces, ¿qué es el cuerpo vítreo? Es un líquido viscoso y transparente, ¿no? Viscoso, ¿por qué? Por la cantidad de fibras colágeno que contiene. Y vean que el cuerpo vítreo ocupa la mayor parte del volumen del ojo. O sea, si extraemos el cuerpo vítreo, pues el ojo colapsaría, o sea, perdería su forma, ¿ya? Entonces, se presenta dos partes del volumen del ojo. Dice, si extrajera el cuerpo vítreo, el ojo colapsaría. Ahora, tiene dos partes, ¿no? Una membrana hialoidea es la membrana que lo contiene, ¿ya? Es todo en su periferia. Esa es la membrana hialoidea, ¿ya? Envuelve al cuerpo vítreo. Ahora, otra estructura es, vean esa línea que está en la parte media, ese es el conducto hialoideo, ¿ya? O de Stilling, ¿ya? Que se pierde, ¿no? Solo está, es un resto de la arteria hialoidea que irriga el cristalino durante la embriogénesis. O sea, en el adulto ya no hay ese conducto. Bueno, hasta aquí hemos desarrollado.